Reciban todos bendiciones de lo alto. Mi nombre es Jesús A. Géliga Torres y soy instructor bíblico de la Iglesia Presbiteriana del barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. Hoy estudiaremos la lección número 16 y la misma lleva por título Un nacimiento único. Esta lección está basada en versículos del capítulo 1 del libro de Mateo, específicamente los versos del 18 al 25. Escuchemos a la hermana Mirna González Matos en la lectura de este día, Mateo 1, 18 al 25. En el nombre del Señor leemos Mateo 1, los versículos del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Que el Señor añada bendición a su palabra. El pasaje que estudiamos hoy incluye palabras de Isaías que estudiamos la semana pasada, cuando vimos la historia de la Anunciación desde la perspectiva del Evangelio de Lucas. Hoy estudiaremos un pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo. Aunque ambos confirman el mismo maravilloso evento del nacimiento del Mesías, cada uno narra desde su personal ubicación en la narrativa de estos hechos. Mateo, cuyo nombre era Leví, autor del Evangelio que lleva su nombre y uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, era publicano, o sea, recaudador de impuestos. Y mientras ejercía su función recaudando tributo para Herodes Antipas, fue reclutado por Jesús. Y se presume que Jesús le dio el nombre de Mateo, que significa don del Señor. Al parecer vivió largos años en Antioquía, donde escribió su evangelio, que por su destacado interés eclesiástico permite vislumbrar la realidad de una comunidad ferviente y disciplinada, esencialmente judía en cuanto a su origen, pero alentada por un vivo ímpetu misional. Siendo judío, sirviendo en una comunidad judía, Mateo seguía las costumbres y hábitos de su entorno. Es por eso que vemos que, a diferencia de Lucas, Mateo no habla del anuncio a María, y la visión que nos explica es desde la perspectiva de José. Recordemos que en ese tiempo las mujeres eran consideradas muy inferiores a los hombres. Y para todos los efectos, la mujer se debía por completo a un dueño, que podía ser el padre si es que la mujer era soltera, el marido y en ocasiones hasta el cuñado soltero. En la casa la mujer no era contada entre los invitados a pronunciar la bendición tras la comida, y tampoco tenía el derecho a prestar testimonio
en un juicio que se celebrase. La diferencia entre los escritos de Mateo y Lucas estriban en que el Evangelio, según Mateo, fue escrito para los creyentes judíos, mientras que el de Lucas fue escrito para Teófilo y todos los creyentes gentiles. La tradición nos dice que Teófilo era un judío de Alejandría, aunque hay otras opiniones respecto a este personaje. Por esta y por muchas otras razones, es que el enfoque de Lucas respecto a los hechos de la lección están mucho más enfocadas en María. Se presume que Lucas era de origen gentil y sirio de Antioquía. Era médico de profesión y discípulo de los apóstoles, con bastante cercanía al apóstol Pablo. Según fuentes bíblicas, era compañero de viaje de Pablo y le asistió hasta que tuvo lugar el martirio de el apóstol en Roma. Fue autor de su Evangelio y del libro de los Hechos, ambos escritos en griego, y por eso muchos afirman que su lenguaje demuestra a un hombre rico en cultura y academia. Estudiosos dicen que su fallecimiento fue aproximadamente a los 84 años en Beocia. Leamos los primeros 3 versos de la lección. Mateo 1, del 18 al 19. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se habló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pero como dijéramos anteriormente, el enfoque de Mateo tiene una inclinación tradicional judía, donde la primacía reside en el hombre. A diferencia de Mateo, cuando Lucas escribe, tiende a parear una historia sobre un varón con otra sobre una mujer. Por ejemplo, en la presentación de Jesús en el templo, vemos las profecías de Simón y de Ana, y en las parábolas un hombre siembra una semilla de mostaza y una mujer esconde un poco de levadura en la masa. El interés de Mateo en la contribución femenina es mucho, pero que mucho menor. Vemos esto desde el principio en la historia del nacimiento de Jesús. En esa historia es José quien recibe la noticia de que María ha concebido por el Espíritu Santo. Naturalmente la narración da a entender que María estaba encinta, pero Mateo no nos dice una palabra sobre cómo respondió ella a tal situación, ni cómo la interpretó, ni cómo cantó ante lo que Dios estaba haciendo en ella. Tampoco se menciona visita, ni diálogo, ni apoyo entre María y su parienta Elizabeth. La explicación de Mateo se comprende mejor examinándola en el contexto de las costumbres matrimoniales hebreas de aquella época. Los matrimonios de los individuos eran concertados por sus padres, quienes negociaban los contratos correspondientes, y una vez finalizado este trámite, se consideraba que los miembros de la pareja ya estaban casados y se les llamaba marido y mujer. Sin embargo, aún no vivirían juntos. La mujer continuaría viviendo con sus padres y el marido con los suyos por un periodo de 1 año. Ese periodo de espera
tenía por objeto demostrar la fidelidad y la garantía de pureza de la novia. Y si durante ese periodo ella quedaba embarazada o daba a luz un niño, evidentemente no había sido pura, sino que había estado implicada en una relación sexual infiel. Y en su aplicación más extrema, la ley establecía que si una mujer era culpable de infidelidad, debía ser lapidada hasta la muerte, acto que iba mucho más lejos que una simple anulación del contrato matrimonial. Por otro lado, si el tiempo de espera de un año demostraba la pureza de la novia, el marido iría entonces a la casa de los padres de ella y en una solemne procesión llevaría a la novia a su propio hogar, donde a partir de aquel momento comenzarían a vivir como marido y mujer, consumando físicamente su matrimonio. Pero en este caso específico, hemos de reconocer que Dios, que no comete errores, escogió a la pareja acertada. Dios escogió a María, una mujer admirable para ser la madre de nuestro Señor. Y si José hubiese sido un hombre impulsivo o egoísta, habría actuado de forma opuesta. Pero José era también un hombre extraordinario, que amaba a María y no quería herirla ni perjudicarla, aunque se manifestaran dudas con respecto al embarazo de ella. Pero José decidió no crear un escándalo, exponiendo su condición ante los jueces en la puerta de la ciudad, como era la costumbre, y lo cual conduciría a un inevitable castigo de muerte que imponía la ley. Continuemos leyendo los versos 20 al 21 de la lección. Y dicen así: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás tu nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo, en su posición de judío, escribiendo para judíos, nos dice que todo había sucedido para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado. Y con esto estaba apelando a la nación para que comprendiese que el embarazo de María era parte del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, especialmente las de Isaías, que discutimos en la lección pasada. Si nosotros estudiamos a fondo la Biblia, podemos percatarnos que existen más de 300 profecías sobre la venida del Cristo, y todas se han cumplido literalmente. En el Evangelio de Mateo podemos ver que el evangelista cita más veces al Antiguo Testamento que los evangelistas Marcos, Lucas y Juan juntos. Mateo registraba los hechos comprobándolos a la luz del Antiguo Testamento, porque su preocupación principal no consistía en presentar una biografía completa de Jesús, sino que quería demostrar que los acontecimientos eran el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento referentes a Jesús. Recordemos que la profecía del profeta Isaías nos decía: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros.
Lo que el ángel le dice a José forma parte del plan eterno de Dios, tal como el profeta Isaías había declarado 700 años antes, que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, como señal para el incrédulo rey Acaz, intentando estimular su fe. En realidad la señal no solo sería para el rey, sino también para toda la casa de David y en cierta medida para nosotros también. Leamos ahora el verso 23, que nos dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La profecía nos dice que el niño que habría de nacer de una virgen sería llamado Emmanuel, cuya traducción resulta ser Dios con nosotros. El Nuevo Testamento nos indica que al niño se le daría el nombre de Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Entendemos pues que Jesús es su nombre y Cristo es su título, y la profecía le había llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, que el motivo por el que él se le llama Jesús y Salvador es que él es Dios con nosotros. Esta manifestación sobre aquel que descendió a la tierra en cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento es una de las verdades más maravillosas de la Biblia. Podemos ahora leer los versos finales de la lección, los versos 24 y 25, y dicen así: Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. El verso 24 nos habla de la calidad de obediencia de José. No dudó ni vaciló. Él instantáneamente entendió la validez y la importancia del mensajero angelical que vino a él en sueño. El verso 25 sí nos trae algunas contraposiciones con respecto a la doctrina evangélica nuestra vis a vis con la doctrina católica. Literalmente el verso dice que José no conoció a María hasta que ésta dio a luz a su primogénito. Y los evangélicos interpretamos que las palabras "no la conoció hasta" implican que José sí conoció a María. Esto es, sí tuvieron relaciones matrimoniales normales después del nacimiento de Jesús. Pero esto también niega la doctrina de la Iglesia Católica Romana de la virginidad perpetua de María. Este conflicto doctrinal en la Iglesia nunca apareció antes del siglo V de la era cristiana. Sin embargo, no es el objetivo de este foro bíblico entrar en discusiones respecto a cualquier tipo de diferencias en las doctrinas de las congregaciones. Y si hacemos mención de ello es porque existe y no porque pretendamos resolver posiciones discrepantes de la Iglesia que han prevalecido por cerca de 15 siglos.
Lo vital en el asunto es que José y María, en común acuerdo o en obediencia a la visión, le pusieron por nombre Jesús, que aunque era un nombre más o menos común, tenía un gran significado y vendría a ser el más grande nombre, el nombre sobre todo nombre. Y es por eso que el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, verso 9, nos dice: pero vemos a aquel que ha sido hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que la gracia de Dios probara la muerte por nosotros. Y esto es lo verdaderamente importante. Nosotros necesitábamos un Salvador que fuera capaz de descender a nuestro nivel para alcanzarnos y así salvarnos. Si Él hubiera sido simplemente otro hombre cualquiera, no podría habernos resultado de mucha ayuda. Pero al haber sido Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, nacido de una virgen, entonces sí es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Él asumió y llevó él mismo nuestra humanidad de manera que pudiese experimentar y probar la muerte por nosotros. De hecho, muriendo por nosotros de forma redentora en la cruz del Calvario. Amigos queridos, hermanos, oremos por ellos. Dios amado, Dios de infinita misericordia, ayúdanos a entender que el nacimiento de Jesús no fue solo el nacimiento de otro niño cualquiera, sino más bien la culminación de toda una historia en la que Dios interviene reiteradamente para la salvación de su pueblo. Sabemos que nuestra existencia no es milagrosa, como lo es la de Jesús. Pero con todo y eso también es producto de tu divina intervención. Es por eso que la historia de la Navidad es también la historia de lo que Dios hizo en la existencia de toda la humanidad. Y por ello te damos infinitas gracias. Amén.